Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día, bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces, somos Marilena Vega y Romina Román. Romina Román y Marilena Vega. Somos contigo, salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por El Heraldo Radio. Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Jessica, qué gusto saludarte. Buenas noches, un gusto estar aquí nuevamente. Gracias, Jessica. Oye, ¿y cuál sería ese primer paso? ¿Qué es lo que hay que dar para comenzar a invertir? El primer paso, yo siempre he dicho que es muy mental, porque no importa el nivel de ingresos que estés teniendo hoy, lo que importa es que te atrevas a dar el primer paso. Y bueno, invertir pareciera que es para la gente que tiene mucho dinero, y sí, evidentemente la gente que tiene mucho dinero invierte mucho, pero sin importar el nivel de ingresos, todos tenemos al alcance una forma de invertir. Por eso digo siempre el primer paso es mental. Hay opciones para invertir desde 100 pesos a través de una plataforma muy segura que te da rendimientos de 7, hasta que en verdad te conviertes en inversionista. Y yo creo que a nuestro gasto del día a día podemos quitarle muy fácilmente 100 pesos para empezar a convertirnos en inversionistas. Obvio que si inviertes 100 pesos no te vas a volver rico en 2 o 3 meses. Lo que va a suceder es que das este primer paso. Por eso digo que es muy mental. Das este primer paso, te conviertes en inversionista y lo que viene después es lo más bonito. Porque una vez que alguien empieza a invertir, empieza a ver que su dinero efectivamente está creciendo con solo darle tiempo, siempre mis clientes llegan después y me dicen, ¿qué más puedo hacer? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que sí está creciendo el dinero, pero quisieran tener más. Y ahí es donde empieza el camino. Sí. Jessica, muy buenas noches. Te saluda Romina Román. Y la verdad es que a nosotros, al menos a mí, cuando me preguntan justamente de inversiones en plataformas, siempre recomiendo que se fijen muy bien porque pueden ser riesgosas. Claro. Ahorita están muchas alternativas que incluso se ofertan en redes sociales. Y la recomendación que yo, al menos, Jessica, siempre les doy es que inviertan en lugares seguros, en instituciones financieras reconocidas. ¿Cómo detectar que es una plataforma segura en donde no vas a perder tu dinero y que además está protegido por el IPAP? Porque tú hablas de inversiones de 100 pesos, inicias con 100 pesos, claro. Pero el problema es que son personas que evidentemente no tienen mucho dinero para invertir y que si pierden ese dinero sí va a ser un impacto importante en sus finanzas personales. ¿Cómo hacerle para detectar una buena aplicación o mejor que se vayan a lo seguro y que inviertan en instituciones financieras en donde se protege su dinero? Claro, sí, gracias, Romina. Esto es un punto súper importante porque invertir se trata de hacer más dinero. Si pierdes dinero, no la estás haciendo bien, ¿no? Y es justo lo que estás mencionando. Yo que recomendaría, hay una plataforma del gobierno que es súper famosa, muy sólida, que se llama CETES Directo. Es segura, ahí puedes ingresar desde 100 pesos y no tienes idea de cómo buscar, pues te metes en Google y la encuentras muy fácilmente. Ahora, una alerta de que vas a invertir en un lugar riesgoso, una de las alertas más grandes es que te prometen rendimientos altos en muy corto tiempo. Por ejemplo, te dicen, si inviertes 10,000 pesos, los duplicas en 4 meses. Cosas así que suenan muy buenas para ser verdad. Para mí ese es el primer foco rojo. ¿Por qué? Porque ese tipo de inversiones no existen. Muchas veces, nunca he encontrado una que lleve algo seguro. Siempre que me preguntan, me pongo a investigar y llevan algo fraudulento. Entonces esa sería como la primer alerta roja. Si prometen cosas muy buenas para ser verdad, no pongas ahí tu dinero. Investiga si es que tienes esa cosquillita, pero no pongas ahí tu dinero. Mejor invierte, como decías, en una institución sólida, que hay varias, o igual, ¿no? Podemos ir a Google a buscar instituciones sólidas en las que puedo invertir en Internet y echarte en clavado. Ahora, si no tienes idea de cuáles son estas instituciones, regrésate a CETES Directo. Es una forma muy segura de poner 100 pesos a ganar rendimientos. Estás invirtiendo en CETES, es una buena tasa. Y repito, no te vas a hacer rico en 3 meses ni en 4 meses, pero sí te conviertes en inversionista, ¿no? Que creo que es el tema de hoy. Dar ese primer paso, quitarte el miedo, quitarte esta creencia de que solo es para gente que tiene mucho dinero. El punto es, atrévete a poner a tu dinero a trabajar para ti.
Jessica, ¿en qué momento invertir en un banco o en CETES, algo más seguro? ¿Y en qué momento ya dar un paso, un salto hacia otra institución donde el rendimiento sea mayor? También es cierto que de rendimiento sea mayor, el riesgo también se eleva. Claro, ahí yo recomendaría sentarte con alguien que sepa, que te pueda guiar, que te pueda hacer un plan de lo que es una mejor inversión para ti. Porque el primer paso para invertir, ya lo hablamos. Ahora, ¿qué viene después? ¿Es posible generar mayores rendimientos? Sí es posible generar mayores rendimientos, pero todo depende de cuánto dinero puedas poner, qué tanto tiempo lo puedas dejar invirtiendo, y ahí podemos crear un portafolio, se llama, que simplemente es como una rebanada de pastel. ¿Cuánto vas a poner a corto plazo? ¿Cuánto vas a poner a más largo plazo? Y evidentemente, entre más largo plazo, ya estamos hablando de instrumentos con riesgo. Ahora, el riesgo no significa que vas a perder tu dinero. El riesgo significa que tiene volatilidad, es el término técnico, que eso significa que este instrumento puede tener meses buenos o meses malos, pero en el largo plazo la tendencia es hacia arriba. Un buen instrumento para invertir ahí, también que me gusta mucho, son los ETFs. Los ETFs son como una canasta que pone muchas acciones en un solo lugar, y tú con una inversión puedes poner un poquito de dinero en muchas empresas. Esto estás invirtiendo en bolsa, o sea, sí ya son términos un poco más técnicos y más elaborados. Y ahí mi recomendación siempre va a ser acércate con alguien que sepa y créele cuando entiendas lo que te está diciendo. Porque también en el mundo de las inversiones se usa mucho el bluff, pero eso no significa que la gente sepa. ¿Cuándo sabes que estás con una persona que sabe? Cuando tú estás entendiendo lo que te está diciendo y te hace sentido. Si no te hace sentido, corre con otra persona y busca más. Porque este mundo financiero no tiene que ser complicado y sí puede ayudarte mucho en tus finanzas. Jessica, ¿y realmente es accesible este tipo de inversiones para las personas que ganan 2, 3 salarios mínimos? O sea, uno piensa que cuando va a invertir en instrumentos bursátiles, etcétera, etcétera, te piden mucho dinero o te cobran por la asesoría. Entonces, se suena poco amigable, pues poco próximo a nosotros. Platícanos. Sí, es correcto. Si es una persona que gana 2, 3 salarios mínimos, regresamos al inicio. Invierte en CETES. O sea, pon 100 pesos al mes o 100 pesos cada que tengas disponible, pero pon dinero a trabajar. Porque pareciera que no hay un cambio. O sea, si pones a invertir 100 pesos, te va a dar un rendimiento bajito y pareciera que no hay un cambio. Pero el cambio más fuerte que hay es en tu mentalidad. Cuando los clientes empiezan a ver que su dinero va creciendo, es como si, me imagino, ¿no? Como cuando vas al cumpleaños de un niño que se ilumina su carita, así con los clientes empiezan a ver, esto sí funciona. Y entonces empiezan a ver cómo poner un poco más. Y ahí es donde viene la magia. ¿Por qué? Porque empiezas a invertir y si quieres invertir más, el punto es aumentar tu ingreso. Entonces ya es como una cascada que te ayuda a buscar otras formas de generar ingresos y entonces poder poner a invertir un poco más. Pero definitivo, el tema de inversión bursátil o en bolsa, sí se necesita un poco más de ingreso y siempre voy a recomendar que lo veas con alguien. O sea, no sea bien solito, sí velo con alguien. Jessica, además de no tener un consultor, ¿cuál sería el error más común por el cual llegan las personas y obviamente buscan entonces asesoría? Sí, lo que me ha tocado muchas veces, más de las que me gustaría, son clientes que llegan con este esquema que les comenté un poco antes. De, no, es que me dijeron que iba a duplicar mi dinero en 8 meses, que solo tenía que conseguir $1,000 y me endeudé. O sea, ese tipo de esquemas donde parece muy bueno para ser realidad, la gente termina perdiendo su dinero. Y la peor inversión de todas es cuando pierdes tu dinero. Y eso hace que la gente como que le dé miedo, no quiera seguir adelante, ya no quiera preguntar. Entonces eso, dejarse llevar por la avaricia de inicio, creo que es uno de los peores errores. Pues es un tema en el que no terminan las preguntas, muy interesante. Siempre hay mucho de qué hablar y ojalá que podamos seguir platicando contigo en próximas ocasiones. Gracias a Jessica Peña. Ella es coach en finanzas personales. Muchas gracias. Un placer siempre estar aquí. Al contrario, gracias a ti y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor. María Elena Vega y una servidora, Romina Román, que vamos con más información. La salud. En Salud, Dinero y Amor. Amigos, hablar de migraña es hablar de algo más allá de un dolor de cabeza
severo. Es hablar de una enfermedad que puede incluso paralizar un día o varios días o aparecer, como en mi caso, en la adolescencia y después desaparecer. Para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar esta noche vía telefónica al doctor Rogelio Domínguez Moreno. Él es neurólogo internista. Muy buenas noches, doctor. Qué gusto saludarle. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Doctor, ¿a qué se debe que haya personas que sufran migraña? Hablar de migraña es hablar de no solo un simple dolor de cabeza, como bien mencionó. Siempre decimos que es una enfermedad neurológica y que no es algo, digamos, emocional o psiquiátrico, es decir, es una enfermedad real, pero que además de dolor de cabeza puede haber otros síntomas como que tenga sensibilidad a la luz, al sonido o inclusive lentitud mental, que hace que esa enfermedad sea la principal causa de discapacidad, sobre todo en mujeres y en personas menores de 50 años. Doctor, muy buenas noches. Le saluda Romina Román y estaba viendo que la migraña puede durar entre 4 y 72 horas. Pero ¿qué tan frecuente, qué tan recurrente es entre la población mexicana? Claro, 4 y 72 horas, pero si hablamos que hay fases agregadas a la migraña como los prodromos o los postdromos, que es sentirse mal antes y después del dolor de cabeza, pueden ser inclusive más o días, ¿no? Como unos 5 días o 6 días. ¿Qué tan frecuente es? Siempre decimos que en general el 15% de la población puede tener migraña, pero cuando hablamos de mujeres, 1 de cada 5 mujeres, es decir, casi el 20%, si tiene un dolor de cabeza, lo más probable es que sea migraña. En México calculamos que existen al menos 20 millones de personas que padecen o sufren migraña. Doctora, ¿a qué se debe que haya personas que sufran migraña? Es multifactorial, no hay una sola causa, pero creemos que uno de los componentes más fuertes es, digamos, el componente familiar, es decir, genéticos que se pueden pasar de los padres a los hijos y que eso aunado a estilos de vida, por ejemplo, demasiado estrés, no dormir bien, no comer a sus horas, mala calidad del sueño, hacen que se detone la migraña o que sea más frecuente. Doctor, ¿cada cuándo le puede dar a una persona un dolor de migraña y cómo se puede diferenciar, por ejemplo, de un dolor de cabeza, digamos que normal por cualquier tipo de cuestión? Claro, la migraña es muy variable. Existen personas que tienen la suerte que le da una crisis de migraña de vez en cuando, una vez al año, muy ocasional, pero existen personas que pueden tener dolor de cabeza muy frecuente y eso se llama migraña crónica, que es muy discapacitante, más de 15 días al mes. Pero afortunadamente la mayoría son episódicas y es muy variable dependiendo de la persona, de su historia, de sus antecedentes y puede tener más o menos migraña. Ahora, ¿cómo identificar una migraña de cualquier otro dolor de cabeza tal vez menos discapacitante? Pues en la migraña usualmente decimos que si tú tienes un dolor de cabeza que lleva más de un año y ese dolor de cabeza se asocia a 2 de las siguientes 3 características. La primera sería náuseas, la segunda es que te molesta la luz y la tercera es que te discapacita o te limita a seguir trabajando con normalidad. Lo más probable es que ese dolor de cabeza sea migraña. Entonces, siempre que existe eso, les decimos busquen una atención médica como para confirmar. Doctor, usted decía que somos más propensas las mujeres a tener migraña. ¿Tiene que ver algo con el tema hormonal? Porque en mi caso me dio a los 16 años y posteriormente y varias décadas, pues ahora en la actualidad, nunca he sufrido más de migraña. Qué bueno, qué suerte tiene. Hay algunos pacientes que pueden tener muy baja frecuencia, ¿no? Pero sí, en la cuestión hormonal ya decíamos que de 4 personas que tienen migraña, 3 van a ser mujeres y existe una fuerte asociación con las hormonas y usualmente le digo a los pacientes que los puedes ver en estos 5 ejemplos. El primero es que la migraña suele empezar alrededor de la adolescencia o la pubertad, como en su caso, y es cuando uno empieza a menstruar y los estrógenos y demás, ¿no? Lo segundo es que cuando te viene la menstruación, a algunas mujeres es bastante frecuente, 3 días antes o después de su menstruación tienen más migraña o se exacerba o solo ahí le dan las migrañas y es porque bajan un poco los estrógenos antes de menstruar propiamente. La tercera es cuando uno se embaraza. La mayoría de las mujeres durante el embarazo mejoran mucho de su migraña y es porque las hormonas, los estrógenos se mantienen estables porque pues tiene un bebé formándose. La cuarta es cuando toma uno anticonceptivos hormonales que tengan sobre todo estrógenos en alta dosis y finalmente la
más en la menopausia. Algunas mujeres que tienen un componente muy hormonal pueden mejorar o inclusive hasta se les puede quitar su migraña durante la menopausia. Doctor, necesariamente cuando tenemos migraña el dolor tiene que ser súper intenso y podemos autorrecetarnos. Hay medicamentos de venta libre en infinidad para dolores de cabeza. ¿Cuál nos sirve o nos servirá de los más comunes para la migraña o definitivamente no? Claro, digamos que con la migraña lo primero es que si es migraña y son dolores muy fuertes, usualmente no van a responder a los analgésicos sencillos. Lo segundo es que hay que tener cuidado con la automedicación, porque en la migraña sucede un fenómeno que es ahí interesante, en donde si tú tomas muchos analgésicos, tu migraña puede empeorar. Y eso se llama dolor de cabeza por uso excesivo de analgésico. Y de estos medicamentos que deberíamos evitar son los medicamentos que contienen cafeína, que de hecho pueden dar ansiedad o dependencia, o los que tienen tramadol, que también son de libre venta en México, porque también empeoran, sobre todo las náuseas, y pueden empeorar mucho los dolores de cabeza. Siempre les recomiendo a los pacientes de que si van a tomar un analgésico, digamos, de libre venta, sea un analgésico de los sencillos, de los comunes, que los combinados que anuncian en la televisión a veces no son tan buenos si uno los usa más de 10 días al mes. Ahí ya necesitamos 2 tratamientos, uno para las crisis agudas, que debería de ser menos de 10 días al mes, y otro para que paulatinamente vayan mejorando nuestros días e intensidad de migrañas, ¿no? Doctor, ¿qué es lo que nunca se debe de hacer cuando alguien tiene migraña? Una de las cosas más importantes es la actividad física, exponerse, por ejemplo, al ruido o a la luz intensa, porque todos esos son factores que lo exacerban, ¿no? Y lo de automedicarse, pues si es una emergencia, sí está bien, pero si puede uno tratar de consultar a un médico sería mejor. Pues ya escucharon recomendaciones importantísimas e interesantísimas del doctor. Hay que saber diferenciar entre un dolor de cabeza común y una migraña. Si es esta última, es recomendable acudir con el especialista. Muchísimas gracias al doctor Rogelio Domínguez Moreno. Él es especialista en medicina interna y neurología con alta especialidad en enfermedad vascular cerebral. También es director de la Clínica de Cefaleas de Difícil Tratamiento del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchísimas gracias, doctor, por estas recomendaciones. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, gracias a usted y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero y Amor. Bendiciones, un balance entre sus finanzas, entre el amor y por supuesto entre la salud. Aquí le estaremos llevando hasta su casa, hasta su hogar, su oficina, donde se encuentre en el coche, en el transporte, temas que tengan que ver con estos 3 ejes, con nuestra columna vertebral del día a día. Agradecemos que ya tengamos mensajes de temas que les interesan, preguntas que buscaremos contestar no solamente vía correo electrónico o vía un mensaje por las redes sociales, sino también a través de entrevistas para abordarlas con mayor entereza. Y ahora sí, Romina Román, amiga, como siempre, un honor, un gusto hacer esta emisión contigo, más en este día arrancando el 2026, que sean muchas emisiones más de salud, dinero y amor y que nuestra amistad sea para siempre. Sabes que te amo con todo mi corazón y amiga, te paso los micrófonos. Muchas gracias, María Elena. Así será, porque el cariño, cuando es real, sincero y genuino, debe durar para siempre. Yo soy Romina Román. Gracias por acompañarnos y recuerda que te esperamos el próximo lunes con la mejor información financiera aquí en el Heraldo Radio. Y si a pesar de las múltiples recomendaciones de ser precavidos con los gastos y administrar bien el aguinaldo, decidiste divertirte y gastar de más con la tarjeta de crédito, es bien importante que no dejes de pagar. Considera la facilidad del pago mínimo, pero hay que poner un poquito más de la cantidad establecida por el banco para que no se alargue tu deuda. Hay que priorizar los gastos. Primero, por supuesto, vivienda, comida, colegiaturas, deudas y seguros, que también son igual de relevantes. Nos falta el último jalón, este Día de Reyes con la rosca. Hay que
manejarnos con prudencia, no hay que gastar de más, y si te ves en la necesidad de empeñar, hay que hacerlo con empresas reconocidas que formen parte de la AMESPRE y que tengan su contrato de adhesión avalado por la Profeco y siempre a la vista. No te arriesgues. Gracias en los controles y en la producción a mi queridísimo amigo Martín el Capi Quirino, a quien le mando un abrazo y mis mejores deseos para este nuevo año. Gracias nuevamente a ustedes por acompañarnos durante 2025 y ahora en el 2026. Que sea un año maravilloso en todos los sentidos. Salud, dinero y amor con María Elena Vega y Romina Román. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conocen, somos María Elena Vega y Romina Román. Romina Román y María Elena Vega somos salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.